Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación acerca de la proteína mioglobina. Soy Luis Cristian Pacheco Toledo y este proyecto se presenta a la doctora Ana Gabriela Hernández Puga como parte de la materia de Laboratorio de Bioinformática. Pertenezco al grupo 1 de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Química. Bueno, para empezar, voy a dar una breve introducción acerca de la proteína de interés, que me pareció importante estudiar y analizar todas sus características interrelacionadas con lo que hemos aprendido en el laboratorio de bioinformática. La mioglobina es una hemoproteína globular monomérica, principal responsable del almacenamiento y facilita la transferencia de oxígeno desde la membrana celular a las mitocondrias. Esta proteína también juega un papel en la regulación de los niveles fisiológicos del óxido nítrico, así como también existen múltiples variantes de transcripción que codifican distintas isoformas para el gen de la proteína, es decir, que se encuentran diferentes estructuras de la misma. La mioglobina y sus características. En inglés se le conoce como mioglobin, pertenece a la especie del Homo sapiens, es decir, el hombre. El símbolo oficial del gen es el MB. Su código de identificación es el NG-007075 y su localización genómica o locus está en el cromosoma 22, específicamente en la parte 2211. Y pues aquí se muestra un esquema de cómo está estructurado el gen. La secuencia primaria de nucleótidos o mRNA tiene un tamaño de 23.591 pares de bases. Aquí podemos encontrar la primera parte, la segunda, ya que es una secuencia muy larga, no pudo caber todo en una sola diapositiva. La tercera parte de la secuencia y por último la cuarta o final. Esta secuencia de interés está constituida por 8 exones, identificados en color verde oscuro, y los demás serían los intrones, identificados en un color verde más claro, y las fuentes que citan su existencia, pues son estos artículos. Recordando además que un exón es una región del genoma que finaliza con una molécula de ARNM. Algunos exones son codificantes, es decir, que contienen información para producir una proteína, mientras que otros no son no codificantes. Y un intrón es una región que reside en el interior de un gen, pero no permanece en la molécula madura al final del ARNM después de la transcripción de ese gen y no codifica para los aminoácidos que confirman la proteína codificada por ese gen. Se incluyeron las características misceláneas, que es que la proteína se encuentra en el medio intracelular, posee un peso molecular de 17.6 kilodaltones y se sintetiza localmente por polisomas musculares y se cree que su síntesis es estimulada por la ausencia de oxígeno, es decir, el fenómeno de hipoxia. Y en componentes celulares se encuentra en el citosol y en el exosoma extracelular. Bueno, aquí podemos observar un diagrama de que de la estructura de la proteína en forma de caricatura, además de que se encuentra presente en la carne y en los vasos sanguíneos como transportadora de oxígeno al poseer un grupo hemo. Podemos observar que la proteína se expresa genéticamente en los tejidos, como es el músculo esquelético y en el miocardio, aproximadamente a una concentración de 25 miligramos por gramo de peso seco. Y aquí podemos ver que pues, la gráfica nos ayuda a confirmar eso, donde mayor se expresa es en el corazón y en el músculo esquelético. Además, los sitios de alta, mediana y baja expresión son los siguientes. De alta tenemos al hígado, pulmón, páncreas, recto, elementos esqueléticos, vaso, estómago y lengua. En mediana expresión tenemos a la mama o tejido mamario, la glándula oral, la garganta y ya. De baja expresión tenemos igualmente a la mama, la unión esófago-gástrica, el esófago, el hígado, pulmón, páncreas, peritoneo, recto, elementos esqueléticos, cordón espinal, vaso y estómago.
En sus funciones biológicas las podemos clasificar como función general y función específica. Para la general, esta proteína está implicada en la unión de iones de hierro y en específica es una reserva de oxígeno y facilita el movimiento del oxígeno dentro de los músculos. Se encontraron 208 Open Reading Frames o marcos de lectura abiertos para esta proteína. A continuación, pues se menciona una tabla con los principales, ya que como son bastantes, pues no se pueden mencionar todos, ya que sería demasiado. Podemos observar que la distribución con su valor de query es bastante buena, lo cual se refleja en nuestros resultados, ya que tenemos un porcentaje de identidad del 100%, no tenemos presencia de gaps, que eso es muy bueno. Ahora los árboles filogenéticos, se eligió para esta proteína el utilizar a 5 especies, incluida la de interés, que era el ser humano, y se realizó la alineación y posteriormente el diseño de árbol filogenético por vecino más próximo, estableciéndose este. Entre sí, pues comparten un ancestro en común que deriva hacia las dos vertientes o las dos ramas. En la parte superior, pues tenemos al chimpancé, seguido por el gorila y por último al hombre. Y en la segunda rama, pues tenemos a los gibones y por último a los bonobos. Lo que comparten como característica evolutiva entre sí es que estas especies son primates. Bueno, aquí está la secuencia que codifica la proteína, una porción de ella en la cual pues se hizo el diseño tanto manual como mediante el primer blast de los respectivos oligos o primers, obteniéndose productos de 772 pares de bases y 227 pares de bases, con una longitud de 20 y 21 para el forward y revés del manual, una temperatura de melting de 60 y .66 y 60.11, así como un porcentaje de guaninas y citosinas de 52.38 y 60%, mientras que para el diseñado con el software se tuvo una longitud de 20 para el forward y de 21 para el reverse, una temperatura de melting de 60.18 a 59.78 y un porcentaje de citosinas y guaninas de 55 y 52.88. Se presentan las estructuras primaria, secundaria y terciaria de nuestra proteína. Por estructura primaria tenemos que es la secuencia de aminoácidos o la cadena polipeptídica. En estructura secundaria se desarrolla a medida que la cadena polipeptídica se tuerce formando una espiral o hélice y se pliega manteniendo la estructura mediante puentes de hidrógeno entre diferentes partes de la molécula. Y por último, la estructura terciaria se presenta cuando las hélices u hojas, ya sea paralelas o antiparalelas, alfa o beta, de una cadena se doblan en un dominio funcional. No se logró identificar estructura cuaternaria de la proteína. En los motivos y dominios posee un tamaño de 154 aminoácidos y se ubica la secuencia primaria. Posee un dominio estructural de tipo globina, ya que pertenece a esta familia, y las funciones asociadas que tiene es de proteína de unión a otras moléculas, ya que pues, se une el grupo hemo hacia el oxígeno. Y aquí podemos observar su estructura química. La estructura cristalográfica se desarrolló mediante el software de Swiss Model y se obtuvo esta estructura, obteniendo unos parámetros de calidad de un templado y un porcentaje de identidad de secuencia del 99.35, una cobertura muy buena, así como un GMQE de 0.97. No se logró identificar el parámetro de QSQE. Las patologías humanas se refieren a las enfermedades en las cuales se posee una tendencia a alterar los niveles de mioglobina, como la distrofia, la necrosis muscular, presente en el infarto al miocardio o infarto cardíaco,
las altas temperaturas producto de factores genéticos, la falta o déficit de oxígeno, que ya lo habíamos mencionado, la hipoxia, procesos inflamatorios en el tejido muscular y lesiones en alguna parte de las fibras, así como principalmente la mioglobinuria, que es detectable a través de la orina. En sus rutas metabólicas, la mioglobina se une al oxígeno molecular O2 en las células del tejido muscular. La constante de disociación de mioglobina-oxígeno es de aproximadamente 1 micromol por litro. El complejo mioglobina-oxígeno almacena oxígeno y también transporta desde el sarcolema a las mitocondrias. La mioglobina se une a otras moléculas pequeñas como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Los ligandos de la mioglobina parecen migrar desde la superficie de las proteínas a través de poros o bolsillos en la estructura de la proteína para llegar al grupo hemo incrustado en su interior. Y aquí presentamos dos esquemas para los cuales pues explica la importancia de esta proteína. Y por último, pues aquí están las referencias consultadas. Gracias por su atención. Esperamos sea de su utilidad.